Hermanos, qué bueno el poder estar nuevamente acá y a Juanmi les saludaba ahorita. También queremos saludarles, un gozo el poder estar juntos en esta mañana para cantar al Señor, también ahora para escuchar su palabra. Como usted sabe, si estuvo acompañándonos el domingo anterior, estamos comenzando una serie de sermones en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en lo que se conoce como una de las cartas pastorales, ¿verdad? Y se conoce así porque precisamente esta es una carta que es escrita o fue escrita para Timoteo, es el receptor de la carta, y Timoteo era un pastor. Es por eso que adquiere el nombre de carta pastoral. Y hermanos, ahorita cantábamos en nuestro devocional una canción que se llama Gracia y Paz. Y esta canción creo que por 3 veces repite una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cómo puede ser? Y después de esta pregunta, que se reitera en varias ocasiones, el autor del himno da las razones por las cuales él está preguntándose. Y estas razones tienen que ver o están dadas porque básicamente es inentendible cómo Dios ha extendido para nosotros su gracia. Quizás usted también esté familiarizado con un himno muy conocido y ya antiguo, que se llama Sublime Gracia. Si usted nunca lo ha escuchado, este himno comienza con esta frase: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Y la palabra en inglés que se usa no es infeliz. Infeliz es una palabra muy bonita, ¿verdad? La palabra en inglés que se usa tiene más bien que ver con la traducción, pudiera ser desgraciado. En español nosotros la tenemos más bonita, ¿verdad? Continúa este himno diciendo: fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Y esta es sin duda la experiencia de los que estamos aquí, los que hoy se reúnen alrededor del mundo, que han experimentado la gracia del Señor y que hoy caminan en el camino de la fe y del Evangelio. Esta es sin duda también la experiencia, y quiero ilustrarlo de esta manera, de un hombre que quiere ejercer una labor X. Él se siente muy bien preparado para ejercerla. Va al lugar, pide una entrevista con el jefe. Esta entrevista es concedida y este hombre se sienta a mostrarle al jefe su currículum y el por qué él está capacitado y preparado para asumir ese trabajo. Pero, sorprendentemente, él es convencido de que verdaderamente no tiene ningún tipo de oportunidad y de capacidad para ejercer este trabajo. Pero cuando se para del asiento y va a dar la espalda para irse, el jefe le dice: el trabajo es tuyo. Asombroso, ¿verdad? Primero te dice: no tienes oportunidad. Tus méritos no son nada. No eres suficiente para este trabajo. No aplicas. Pero sencillamente, esa verdad que tú desconocías, es lo que te hace elegible para ese trabajo. Así funciona, mis hermanos, la gracia del Señor. Y hoy vamos a estar en un pasaje de la Biblia, a continuación del texto que veíamos el domingo anterior, donde el apóstol Pablo habla acerca de esa abundante gracia de Dios que ha sido derramada sobre su vida. Y yo quiero invitarles a buscar en sus Biblias, ahí en 1 Timoteo, en el capítulo 1, vamos a continuar leyendo a partir del verso 12 hasta el verso 20. Ese es el texto que hoy nos ocupa y en el cual vamos a estar centrados en esta mañana. Así que vamos a estar buscándolo, y si usted lo tiene allí y puede acompañarme, vamos a leer la escritura puestos en pie. 1 Timoteo capítulo 1, versos del 12 hasta el verso 18. Dice así la palabra del Señor:
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Señor, agradecidos a ti estamos por tu palabra en este momento. Te rogamos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú nos permitas entenderla. Señor, te ruego que me auxilies en la exposición de ella. Que tú puedas, Señor, en tu gracia ayudarme a ser claro, a ser fiel. Y que, Señor, puedas alimentar nuestra alma por medio de ella en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, estaremos mirando este texto en esta mañana en dos puntos o en dos sesiones. En primer lugar, veremos la sobreabundante gracia de Dios. Y en este texto está basado, y Pablo está contando su experiencia personal. Y en segundo lugar, veremos el encargo que Pablo deja a Timoteo de guardar su fe y su buena conciencia, peleando la buena batalla. Si podemos expresar una verdad que este texto nos deja en esta mañana, pudiera ser la siguiente. Y necesitamos esto, hermanos. Vivamos deslumbrados. Y no encontré otra palabra, quería poner algo tan magnífico. Y es por eso que usé esta palabra. Vivamos deslumbrados por la obra de Dios en nosotros. Y guardémonos de ser fiel a la palabra de Dios. Vivamos deslumbrados por la obra de Dios en nosotros y guardémonos de ser fiel a la palabra de Dios. Comienza el apóstol Pablo en los versos del 12 al 17 a hablar acerca de esta sobreabundante gracia de Dios que ha sido derramada, que ha sido vista, que ha sido experimentada por él. Y Pablo dice que esta gracia de Dios ha llegado a él a pesar de quien él era. Y los versos del 12 al 14 nos dicen que él da gracias a Dios que le fortaleció por medio de Cristo, porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Dice el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. El currículum de Pablo no era nada bueno, pero él está dando gracias a Dios por la elección de Dios, por cómo Dios lo tomó y lo llamó así, y por cómo la sobreabundante gracia de Dios se había derramado en él. Y él está sorprendido, mis hermanos, por eso. Y nosotros debemos estar sorprendidos cuando entendemos que el Dios del universo ha tenido a bien derramar su gracia sobre nosotros. Hermanos, Pablo está diciendo cuando está dando estas características de lo que él era o de lo que él hacía, él está diciendo sencillamente, yo no entiendo por qué Dios ha derramado su gracia sobre mí, porque sencillamente yo no soy merecedor de ella. Y Pablo está dando algunas características acerca de lo que él está haciendo, y tenemos que recordar que Pablo creció como un judío, y él era un judío ortodoxo. Él era un judío celoso de la ley, celoso de las tradiciones de su pueblo. De hecho, cuando usted va a Filipenses y usted escucha esta narración o esta
este currículum de Pablo acerca de sí mismo, él se describe a sí mismo como un fariseo, como un celoso de la ley, alguien que estaba completamente dedicado a la práctica de la religión judía. Y este era el Pablo o el Saulo que nosotros conocemos antes de Cristo. Y mientras Jesús estaba haciendo su ministerio en la tierra, Pablo estaba inmerso en su religión judía. Jesús muere. Comienza entonces la iglesia a florecer, comienza la iglesia a predicar acerca de ese Jesús que vivió, que murió y que resucitó, y comienza la iglesia a decir que ese Jesús era sencillamente nada más y nada menos que el Mesías que los judíos estaban esperando. Y esto, mis hermanos, no le hizo mucha gracia a Saulo. Y quiero leerle tres textos cortos del libro de los Hechos para que usted vea lo que le estoy contando. El primero está en el capítulo 7, los versos del 54 al 60, y dice lo siguiente: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y estrecharon los puños con rabia. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró constantemente hacia el cielo y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la diestra de Dios. Y él les dijo: mira, veo que los cielos se abren y el Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la diestra de Dios. Imagínense eso. Luego pusieron sus manos sobre sus oídos y, ahogando su voz con sus gritos, se apresuraron hacia él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los testigos oficiales se quitaron los abrigos y los pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras le apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayó de rodillas gritando: Señor, no los cargues de este pecado. Y con eso murió. Continúa en el capítulo 8, versículos del 1 al 3 diciendo: Saulo fue uno de los testigos oficiales del asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución, barriendo la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, huyeron a Judea y Samaria. Algunos hombres piadosos vinieron y enterraron a Esteban con un fuerte llanto. Saulo iba a todas partes para devastar la iglesia. Fue de casa en casa, arrastrando tanto a hombres como a mujeres para meterlos en la cárcel. Y llegamos al capítulo 9 y dicen los versos 1 y 2. Mientras tanto, Saulo estaba pronunciando amenazas con cada aliento. Estaba ansioso por destruir a los seguidores del Señor, así que fue al sumo sacerdote. Solicitó cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco, pidiendo su cooperación en el arresto de cualquier seguidor del camino que encontrara allí. Quería traerlos, tanto a hombres como mujeres, de vuelta a Jerusalén, encadenados. Hermano, este hombre es la persona que está escribiéndole ahora a Timoteo, diciéndole que Dios ha derramado su sobreabundante gracia para con él. Parece una ironía que este mismo hombre, que fue perseguidor acérrimo de la iglesia del Señor, que se desvivía por tomar a los creyentes y llevarlos al concilio, y si es posible, como sucedió con Esteban, matarlos, hoy es llamado, en este tiempo es llamado el apóstol de Dios a los gentiles. En términos humanos, usted y yo no podemos razonar con claridad cómo un perseguidor de cristianos, un blasfemo en contra de Dios, un cómplice del asesinato de Esteban, y no sabemos de cuántas otras cosas más, Dios lo llama, lo salva y lo hace un siervo suyo para que proclame su nombre y ame a la misma iglesia que antes perseguía. Hermano, eso fue lo que Dios hizo con Pablo. A pesar de quien Pablo era, Dios mostró su gran gracia y misericordia a él.
Y el apóstol menciona algo en el versículo 12 que no podemos dejar allí de mencionar. Y él dice que Dios lo tuvo por fiel. Hermanos, pero lo que Pablo está diciendo es que Dios lo llamó no porque Dios vio que él era fiel, sino que Dios lo hizo fiel. Pablo está diciendo y está describiendo esa gracia que no solamente lo ha llamado de lo que él era ahora a lo que Dios quiere que él sea, sino que además de eso, Dios lo ha hecho fiel para lo que él lo ha llamado. Todo lo que Pablo está narrando en este texto viene de Dios. Lo único que hay de Pablo en este texto, ¿usted sabe qué cosa es? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Ese es Pablo. Esas son las obras de Pablo. Dios lo ha llamado y Dios lo ha hecho fiel para la tarea que él le ha encomendado. Y también en el verso 13, mis hermanos, y tampoco podemos dejar de mencionarlo porque podemos malinterpretar lo que Pablo está diciendo. Él dice lo siguiente: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y cuando usted escucha esto, pudiese parecer que Pablo está justificándose. Parece decir, bueno, lo que yo hice, y esto me huele a un convicto que está justificando su causa. Lo hice por desconocimiento. Lo hice porque no sabía la ley. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Y de hecho, si usted continúa leyendo, los versos que vienen a continuación va a desmentir esta postura. Pablo no se está justificando. Pablo no está diciendo que él merece la gracia que Dios derramó sobre él. Porque él hacía las cosas, pero él lo hacía inconsciente. Quizás Pablo está recordando una ley del Antiguo Testamento, que está en Números capítulo 15. Quizás. Pero lo que sí tenemos seguro es que lo que está diciendo Pablo a continuación es la explicación de este verso 13. Y esto es lo que viene a continuación y es lo que nosotros vamos a ver. Dice el verso 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, y aquí está la explicación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, mis hermanos, Pablo no se está justificando. Pablo está reconociendo que el pecador más grande sobre la tierra es él. Claro, claro. Pablo no me conocía a mí. Pablo no me conocía, por eso él dice que es él. Pero mis hermanos, esta puede ser la realidad de cada uno de nosotros. Esta puede ser una frase que podemos decir cada uno de nosotros. La realidad es que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y cada uno de nosotros puede decir, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el más grande. Yo soy el más indigno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que Pablo no está buscando la misericordia de Dios, excusándose por lo que él había hecho en el pasado. Él está diciendo, por lo que hice en el pasado, yo necesito la misericordia de Dios. Y este Pablo que está en este momento no es el Pablo que, como veíamos la semana pasada, estaba hablando con angustia respecto a su pecado. Y veíamos la semana pasada algo de Romanos 7. Él está diciendo que Dios está usando su persona para exponer delante del mundo esa gracia que Dios ha dado a Pablo. Pablo está diciendo, yo soy como el reflector que Dios está usando al mostrar su gracia sobre mí para que ahora otros puedan ver que ese Dios que me ha salvado es un Dios que es lleno de gracia. Hermanos, además de que Pablo está mostrándose como el peor de los pecadores, y yo no sé si usted recuerda la historia que yo le hice del hombre que me encontré en la prisión, y que él decía, no tengo perdón de Dios, pero lo que Pablo nos está diciendo aquí es que Dios es capaz
de salvar al más vil pecador. La gracia de Dios es capaz de alcanzar al más vil pecador. El ejemplo de Pablo, mis hermanos, y el ejemplo tuyo y el mío, puede servir de aliento y de consuelo a otros que hoy no conocen al Señor, que pueden en algún momento ser compungidos por el Señor, sentirse indignos de su gracia. Pero precisamente nuestro ejemplo es que a esos, precisamente, es a los que Dios ha venido a salvar. Dios no ha venido a salvar a aquellos que se creen o se piensan justos. Dios ha venido a salvar a los pecadores, de los cuales todos nosotros somos los primeros. Nuestras vidas, mis hermanos, han experimentado el mismo favor, pero también, y esto es algo también que quiero dejarles, nuestras vidas también pueden ejercer o cumplir el mismo propósito que está cumpliendo Dios al mostrar gracia en la vida de Pablo. ¿Y usted sabe cuál es ese propósito? Exponer el mensaje de gracia del Evangelio. Dice Pablo en este texto, y mírenlo, voy a leerlo: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo era un ejemplo de la gracia de Dios. Pablo estaba haciendo el manifiesto escrito que la gente podía ver de la abundante gracia de Dios que está allí dispuesta a salvar a los pecadores. Pablo dice, con este propósito Dios me ha llamado, me ha tomado por fiel, para que por medio de mi vida Dios pueda demostrar a los pecadores su abundante gracia. Tú sabes que nosotros también somos portadores de ese mensaje. Hermanos, nosotros también hemos recibido el mismo evangelio de Pablo. Hemos sido partícipes de la misma gracia y la misma misericordia de Pablo. Y hemos sido llamados también a mostrar con nuestra vida esa gracia a los que hoy se pierden. No nos entretengamos en otras cosas. Sepamos que nosotros somos la muestra fehaciente de un Dios que es todo gracia. Sepamos que cuando usted y yo caminamos en esta calle, nos relacionamos con personas, podemos también mostrar a ese Dios de gracia. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. No perdamos la oportunidad, mis hermanos, de hacer esto. Pablo veía esta gran oportunidad y él daba gracias al Señor. Y este texto al principio, todo este texto hasta el verso 18 es una acción de alabanza de Pablo por la gracia de Dios derramada en él y por cómo esa gracia Dios la estaba mostrando también por medio de él a otros que iban a ser también beneficiados con esa gracia. También quiero hacer un paréntesis para aquellos que hoy nos visitan, que hoy están escuchando este mensaje, están escuchando la palabra de Dios. Yo quiero que tú reflexiones en el verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No tienes otra opción. Tu única opción es hacer tuya estas palabras. Reconocer tu pecado. Ir corriendo a Dios en arrepentimiento. Creyendo que Cristo Jesús vino al mundo precisamente para salvarte a ti, un pecador, como salvó a cada uno de nosotros que los que estamos aquí, que también somos pecadores. Y no te estamos trayendo este mensaje hoy porque tú seas el malo y nosotros seamos los buenos. No, nosotros pasamos por ahí y caminamos por ahí todos los días. Pero si esta es tu realidad hoy, si todavía no has tenido la oportunidad de arrepentirte y de creer en Jesús,
Eso es lo que Pablo está diciendo, que es palabra fiel y digna de ser recibida. Arrepiente de tus pecados. No importa que te creas bueno. Pablo pensaba que lo que él hacía era bueno. Pablo pensaba que perseguir a los cristianos, matar a los cristianos, era correcto. Pablo pensaba que él estaba sirviendo a Dios con eso. Pablo era un judío celoso. Pero él reconoció que él era el más grande de los pecadores. Qué bendición cuando nosotros podemos reconocer: yo soy el más grande de los pecadores. Yo soy el que más necesita de la gracia de Dios. Y eso es lo que tú debes estar haciendo esta mañana. No importa que sea primera vez que vengas, no importa que lleves 20 años aquí. Si tú no has hecho esto, estás perdido. Así que esto es lo que cada uno de nosotros necesita hacer. Yo soy el más grande de los pecadores. Yo necesito la gracia de Dios. Yo necesito arrepentirme de mis pecados. Y yo necesito que Cristo Jesús vino al mundo, creer en que Cristo Jesús vino al mundo para salvarme. Así que ese es el reto. No me gusta usar la palabra invitación, porque invitación ese es el reto, esa es la necesidad que tú tienes hoy. Y no uso la palabra invitación porque usted la puede rechazar o no. Y aunque usted puede rechazar lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy diciendo es lo más importante que usted puede escuchar hoy. No importa lo otro que le puedan decir. No importa las buenas noticias que hayan después que usted se vaya de aquí. La mejor noticia que usted va a escuchar hoy es esta: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Miremos el verso 17, mis hermanos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este es un lenguaje muy normal en Pablo. Pablo trae una doxología. Y mis hermanos, no sé si ustedes lo han notado, pero muchas veces en las cartas de Pablo hace esto. Y muchas veces usted lo ve que lo hace esporádicamente. Y esto es algo notorio en el escrito de Pablo. Cuando Pablo es consciente, comienza a hablar acerca de lo que Dios ha hecho por él, Pablo termina adorando, alabando al Señor por lo que el Señor ha hecho en su vida. Pablo se detiene en su meditación y dice: ese Dios es digno de toda la gloria. Pablo reconoce que no es él, no es su persona, no es su figura, no importa lo que haga, no importa lo que sea para otros, solamente Dios es el único que es digno de todo el honor, como dice el apóstol Pablo ahí, el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sin Dios no somos nada. Y lo que somos es por Dios. Así que solamente Él es digno de toda la honra, la gloria, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, en la segunda parte de este texto, Pablo trae una exhortación a este joven pastor Timoteo. Y él le dice que por favor guarde su fe, su buena conciencia y que pelee la buena batalla. Y esta parte final de este capítulo está muy relacionada con el comienzo del capítulo. Está muy relacionada con lo que Pablo está diciéndole a Timoteo en el verso 5. Y él dice en el verso 5: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y qué interesante que Pablo esté pidiéndole a Timoteo ahora que precisamente guarde esa fe y guarde esa buena conciencia. Y mis hermanos, usted sabe lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 5, que produce esas cosas en el creyente. ¿Usted lo sabe? Mire las primeras palabras de Pablo allí. Pues el fin del mandamiento. ¿Y usted sabe la palabra que se usa aquí? Es doctrina.
Y Pablo está diciéndole a Timoteo que esa doctrina le ha llevado a ese amor no fingido, a esa buena conciencia y a esa fe. Hermanos, vivimos hoy alrededor nuestro, con muchas personas que han levantado un eslogan que dice: la doctrina no importa, lo que importa es el amor. Y eso puede sonarle a usted muy bonito, pero ese ha sido uno de los desastres más lamentables que está sufriendo la iglesia en estos años. Muchos dicen que la doctrina y el amor son antagónicos, son irreconciliables. Pero hermano, lo que Pablo está diciendo aquí es que ese mandamiento y esa doctrina en la cual Timoteo había sido instruido es la que va a producir en Timoteo ese amor, esa conciencia y esa fe. Pablo le recuerda también a Timoteo acerca de las profecías que en algún momento se hicieron sobre él. Y yo sé que quizás usted esté esperando que yo le diga cuándo se hicieron las profecías, quién las hizo y de qué hablaban. Pero yo les voy a... me pueden disculpar, pero yo les voy a quedar mal esta mañana. No tenemos ni idea de a qué se está refiriendo Pablo cuando le dice esto a Timoteo. Sencillamente la Biblia no nos da idea de esto. Yo lo que sí les puedo asegurar es algo. Timoteo sí sabía de lo que Pablo estaba hablando. Porque Timoteo no le explica. Timoteo solamente le recuerda estas profecías que se habían hecho sobre él y que mantuviera peleando la buena batalla. Y Pablo le pone a Timoteo, o le recuerda a Timoteo, el ejemplo de dos personas. ¿Quiénes son? Himeneo y Alejandro, ¿verdad? ¿Quiénes eran Himeneo y Alejandro? Bueno, de ellos sí tenemos alguna referencia. Si usted va a la segunda epístola, en el capítulo 2, los versos 17 y 18, y vamos a ir allí para leer, dice Pablo lo siguiente: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo, y ahora hay otra persona aquí, que es Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Tenemos a Himeneo nuevamente aquí, y tenemos aquí el registro de lo que está haciendo Himeneo. Himeneo está diciendo: ya la segunda resurrección se efectuó, y Pablo está diciendo: esto es una herejía y esto está trastornando la fe de algunos. Hermanos, Himeneo, Alejandro y Fileto seguramente eran miembros de estos falsos maestros de los cuales Pablo está hablando al principio del capítulo 1, los cuales Timoteo tenía que de alguna manera amonestar, callar sus bocas, y estos falsos maestros eran los que estaban enseñando fábulas destructivas, las cuales estaban engañando y haciendo tropezar a algunos. Termina el apóstol Pablo diciendo que él ha hecho algo con estos hombres. ¿Qué hizo? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregar a Satanás. ¿Usted recuerda dónde nosotros vimos eso ya? ¿Tiene buena memoria? Hablamos acerca de eso hace un tiempo. ¿Qué pasó? Este es el versículo 20. ¿Qué pasó con aquel hombre en la iglesia en Corinto que estaba acostándose con la esposa del padre? ¿Qué Pablo hizo? ¿O qué Pablo está diciendo a la iglesia? ¿Qué haga? Entréguenlo a Satanás. Entregar a Satanás en el contexto bíblico tiene que ver con sacarlo de la comunión de la iglesia. Era una disciplina. Y básicamente Pablo está diciendo
que él tomó a estos falsos maestros de la iglesia que estaban corrompiendo la verdad y que estaban desviando a la gente y los sacó de la comunión de la iglesia. Y él está exponiendo a estos dos hombres, a estos dos falsos maestros, y le está diciendo a Timoteo, persiste en esto y cuídate de esto. Ese es el paralelismo que Pablo está haciendo al final de este texto. Timoteo, persiste tú en el llamamiento que recibiste, persiste tú en la doctrina que recibiste. Esta te va a llevar a una buena conciencia, guarda tu fe. Mira el ejemplo de Himeneo y Alejandro, los cuales se desviaron. Y mira qué interesante que dice lo que pasó con estos hombres, que ellos desecharon la fe y la buena conciencia, naufragaron, dice el verso 19, en cuanto a la fe. Estos son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hay una exhortación de cuidado a Timoteo. Persiste en esto y cuídate de esta gente. Así termina, mis hermanos, el apóstol Pablo este texto con esta exhortación a este joven pastor. Y es por eso, mis hermanos, que en el argumento que les traje esta mañana, la segunda parte habla de la necesidad que tenemos nosotros como creyentes. Específicamente él habla a un pastor. Es una necesidad imperiosa que los líderes, los pastores tienen. Pero también es una necesidad de cada creyente de guardarse, de ser fiel a la palabra de Dios. De amar la palabra de Dios. De escudriñar a profundidad la palabra de Dios. Pablo dice, Timoteo, haciendo esto, tú vas a crecer en el amor genuino, en la fe genuina y en una conciencia que no es hipócrita. Eso es, mis hermanos, también lo que nosotros tenemos que hacer. Crezcamos en la palabra de Dios. Escudriñemos la palabra de Dios. Amemos la palabra de Dios. No le tengamos miedo a la palabra de Dios. Cuando alguien le diga, no, lo que tenemos es que amar. Sí, pero solamente vamos a amar correctamente conociendo la palabra de Dios. Conociendo el amor tan inmenso que Dios tuvo para conmigo. Y ese es el amor que ahora yo puedo también de alguna manera expresar a los demás. Nuestro amor, mis hermanos, no es un amor que no tiene fundamento. Es un amor que está fundamentado en la Escritura. Nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, cuando yo conozco quién es Dios, cómo me ama, quién es Él para conmigo y qué espera Él de mí, entonces yo puedo andar como Dios quiere. Pero si yo desconozco eso y me voy por esos amores que hay ahora que aman tanto que es un desastre, y eso no es fuera, mis hermanos, eso está dentro de las iglesias. Eso está tristemente dentro de las iglesias, si podemos llamarle así. Entonces, mis hermanos, guardémonos de ser fiel también a la palabra de Dios. Y termino recordándoles la verdad que hemos estado mirando esta mañana. Vivamos deslumbrados, así como estaba el apóstol Pablo, por la obra de Dios en nosotros. Y guardémonos de ser fiel a la palabra de Dios. Hermanos, el que no está deslumbrado con la gracia de Dios, yo creo que no ha entendido la gracia de Dios. Porque cuando yo entiendo que yo no merezco nada, que yo no tengo ni la más mínima razón, ni el más mínimo argumento por el cual Dios debe amarme. Y que a pesar de eso, como leía Arelis en Romanos capítulo 5, y que a pesar de eso, Dios me ha amado tanto, como dice el apóstol Pablo aquí. Yo no entiendo o no he entendido la gracia de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que vivir deslumbrados en eso. Hermanos, tenemos que vivir satisfechos. Como decía también la canción, tenemos que estar satisfechos en Dios. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a nosotros vivir con esta expectativa de esa gracia tan grande. Y Pablo usa una palabra ahí que en español no existe. Y básicamente habla acerca de lo grande que ha sido la gracia de Dios para con él.
Que nosotros vivamos con esa expectativa, que nosotros vivamos amando la palabra de Dios. Que nosotros vivamos amando el poder ser ese reflejo de la gracia de Dios a aquellos que están a nuestro alrededor hoy y que todavía no conocen al Señor. Pablo veía esa gran oportunidad que Dios le había dado al llamarle a la fe, para que otros por medio de él conocieran de esa increíble y asombrosa gracia de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.